Los elementos de la oración eficaz: crecimiento en el conocimiento de Dios. Lo que yo le quiero enseñar es cómo hacer que nuestra oración sea eficaz. Y uno de los elementos importantes es que nosotros necesitamos crecer en el conocimiento del Padre. Dice el libro de Génesis capítulo 28, versículo 13. Y quiero llevarlo, transportarlo a una historia donde Jacob es el personaje principal escogido por Dios para que de sus lomos salieran las 12 tribus de Israel y de esa nación saliera la bendición para todo el mundo entero, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús nació en esa tierra bendita, ¿verdad? Génesis 28, 13 dice, aquí hablándole Dios a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todos conocemos la historia de Jacob, como su hermano, que era el que había nacido primero, tenía la bendición de la primogenitura. Y sabemos que aquel no le dio importancia y en un día de esos que venía cansado, por un plato de lentejas le vendió su derecho a primogenitura. Y entonces este muchacho, ¿verdad?, se disfraza, se pone una cubierta, una piel velloneda. Y resulta que cuando su hermano se da cuenta de aquello, se enfurece y se le olvida que él mismo le entregó la primogenitura. Cuidado con lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Tiene poder delante de Dios, tiene autoridad delante de Dios. Cuidado con los insultos o con las palabras que nosotros sacamos de nuestra boca en contra de un familiar, en contra de un hijo, etcétera, porque tiene delante de Dios autoridad, ¿verdad? Sea lo bueno, sea lo humano o lo malo, lo que nosotros decimos cuenta delante de Dios. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Y resulta que aquel muchacho tiene que salir huyendo porque si no su hermano lo iba a matar. Y mientras él va por el camino huyendo, él se recuesta porque se había hecho ya tarde, ya se había hecho de noche, pone una piedra y el Señor se le manifiesta. Y mira las promesas que le da el Señor a Jacob. Y yo quiero que usted mire lo que yo le he resaltado ahí en amarillo. Esta tierra donde tú estás, te la daré a ti y a toda tu descendencia, a la nación que va a salir de tus lomos. Entonces le está dando una promesa futura. Ahora, mira el versículo 15. El Señor le dice, yo estoy contigo. Te doy la promesa futuro, pero desde este momento yo comienzo a mostrarte que estoy contigo y te volveré nuevamente otra promesa a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, Dios le da una promesa a Jacob, pero desde ese momento que le da la promesa, el Señor le está diciendo a Jacob, desde este momento yo voy a estar contigo. Entonces aquí Dios le está mostrando a Jacob que no solamente es una promesa futuro y que hasta que llegue el tiempo de la consecución de esa promesa, entonces Dios iba a volverlo a visitar. No, el Señor le dice, desde este momento yo estoy contigo, tiempo presente, aunque la promesa es para futuro. Ahora, quiero leerle el versículo 20 y el versículo 21, que es la respuesta que le da Jacob a Dios. Y yo lo tomo esto como una oración, porque el hablar con Dios es oración, ¿verdad? No estamos hablando solos. Entonces, le dice Jacob a Dios, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Ahora, yo quiero que usted mire los dos lados. ¿Qué había en la promesa de Dios? ¿Qué había? En la promesa de Dios había seguridad. Dios le estaba diciendo, esto voy a hacer y desde este momento yo lo comienzo a manifestar mostrándote que estoy contigo. Dios mostró seguridad de lo que le estaba diciendo. Ahora mire cómo responde Jacob. Jacob le responde con una condicionante. Cuando usted pone un sí antes de la estructura gramatical de lo que usted está diciendo, usted está condicionando a aquella situación. Entonces aquí Jacob le está diciendo al Señor, digámoslo en catracho, si pudieras hacerlo, si se llegara a hacer, si llegara yo a comprobar que lo que me estás diciendo así será. Entonces le está poniendo como una condicionante en el sentido de que Jacob está mostrando una duda en cuanto a que puede ser o no puede ser. Entonces yo no sé cómo usted califica esta oración de Jacob delante de la mismísima presencia de Dios. Yo califico esta oración una oración inmadura y una oración carente de todo conocimiento de la persona que él tiene enfrente, que le está hablando. Jacob no conocía a Dios y por eso esa oración está cargada de dudas, está cargada de signos de interrogación, de incertidumbres. Y al final, mire cómo le dice, y al final le dice, si todo esto se cumple, entonces serás mi Dios. ¿Cómo usted califica esta forma de hablar de Jacob delante de Dios? Y sabe que muchas veces cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de la persona del Padre, de quién es Dios, de quién es su Hijo y de quién es el Espíritu Santo, yo creo que igual nosotros muchas veces cometemos los mismos errores que cometió Jacob. Y no muchas veces nosotros tratamos de torcerle el brazo a Dios para que Dios cumpla lo que queremos. Y no nos han enseñado. Mire cómo dice el comienzo ahí, e hizo Jacob voto. Y no nos han enseñado de una forma muy errónea de que hagamos pactos con Dios para que Dios cumpla lo que nosotros queremos. Como que si nosotros necesitáramos chantajear a Dios. Y eso ha estado muy de moda, ¿verdad? Ha estado muy de moda y esto tiene que ver con manipular la ignorancia del pueblo de Dios. Y esto me habla de no conocer nosotros quién es nuestro Dios. ¿Acaso Dios necesita que nosotros pactemos para que Él pueda hacer? No, mis amados. Dios hace de acuerdo a su voluntad. Tenemos que darles espacio para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Si es, ¿verdad?, válido decirle a Dios, si es su voluntad, si usted lo desea, si Dios quiere, así nos decía Pablo, ¿verdad? Que siempre que digamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, digamos, si Dios quiere. Pero aquí encontramos a Jacob como dándole un chantaje a Dios. Entonces, si se llegase a cumplir, ahí serás mi Dios. No podemos nosotros hacer este tipo de oraciones delante de Dios, porque la figura de Dios, hermanos, no tenemos todavía nosotros la capacidad de entender la santidad que hay en esa figura y lo reverente que nosotros tenemos que ser delante de esa figura. Y yo creo que mucho hemos perdido la reverencia delante de Dios. Entonces, aquí encontramos a un Jacob bastante inmaduro, a un Jacob con muy poco conocimiento de su Dios. Ahora, quiero que nos adentremos 20 años en el futuro en la vida de Jacob. ¿Sabe que Jacob, a partir de ahí, pasó muchas situaciones? Porque él fue a la casa de Labán, donde conoció a su esposa. Él trabajó 7 años por ella y no le dieron a la muchacha que él quería, sino que le dieron a la hermana. Trabajó otros 7 años, 14 años y él como prosperaba, Dios cumplió su promesa y todo lo que hacía Jacob prosperaba ahí en la casa de Labán. Y era notorio que Dios estaba con Jacob y Labán vio eso y se aprovechaba de él.
y le cambió el salario. Una tras otra vez le cambiaba el salario, pero siempre Dios mostraba que estaba con Jacob. Y en el tiempo de Dios, no fue que Jacob lo decidió así, sino que ya era el tiempo de Dios. Jacob tiene que salir de ahí y él decide regresar. Y mire que aquí encontramos 20 años después una oración totalmente diferente a la que 20 años antes había hecho Jacob. Dice Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Qué comienza aquí declarando Jacob? Comienza declarando que él, lo que Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y también tu Dios. Él comienza declarando esas palabras de Dios y comienza refrendándolas, como diciendo: ya sé, ya conocí que eres el Padre de mis antepasados. Y ahora también pongo delante de ti la promesa que me hiciste. Entonces yo miro un cambio aquí. Aquí no está diciendo Jacob: si fueses el padre de mi abuelo Abraham, si fueses el padre de mi padre Isaac. Aquí vemos una mentalidad diferente. Aquí encontramos un conocimiento diferente al que tenía Jacob 20 años antes. Y le sigue diciendo Jacob a Dios, versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Recuerda usted la forma arrogante en que le estaba hablando Jacob? Pues aquí, amados, cambia ese discurso y se muestra humilde, no de la forma arrogante que le habló 20 años atrás. Y aquí le está diciendo: menor soy yo que todas tus misericordias. Y 20 años antes, él estaba como diciéndole a Dios: vamos a ver, Dios, si calificas para ser mi Dios. Si cumples esto y lo otro, entonces puedes calificar para ser mi Dios. Aquí, hace 20 años atrás, este hombre estaba creyendo que quizás su figura era más importante que la figura de Dios. Pero aquí encontramos que 20 años después, por todo lo que él tuvo que pasar, él se dio cuenta que delante de Dios no era nada, no era nadie. Menor soy que todas las misericordias tuyas. Entonces, y aquí hay un cambio, amados, ¿verdad? De un conocimiento de quienes nosotros somos delante de Dios. Dios va a seguir siendo Dios. Sabe que aunque la tierra se destruya, aunque el universo deje de existir, Dios va a seguir siendo Dios y la grandeza de Dios va a seguir siendo la misma. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, y eso es lo que no entendía Jacob 20 años atrás. Entonces aquí hay un elemento diferente en la oración de Jacob, y este elemento tiene que ver con que ahora sí conocía quién es su Dios. Y cuando él llega al campamento ahí de Labán, él se da cuenta, amados, que no depende de él su futuro, sino que depende de la bendición de Dios. Y en todo lo que le estaba sucediendo en su vida, él quizás quería tener otro tipo de respuestas o de salidas, pero siempre él se dio cuenta que quien estaba poniendo su mano ahí era Dios, y por eso él es llevado a conocer mejor a Dios. Y sabe que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones que no podemos controlar por nosotros mismos, para que Dios nos muestre que delante de Él nosotros no tenemos ninguna forma de poder salvar nuestras situaciones, si no es por la bendición de tenerlo a Él con nosotros, y que Él es el que gobierna nuestra vida. Pero tenemos que entenderlo muchas veces de la forma que no queremos o que no debería de ser. Es el método de Dios. Entonces aquí ya encontramos
otro tipo de oración. Aquí encontramos que hay un crecimiento de parte de Jacob. Ahora, le sigue diciendo Jacob a Dios. Versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ahora encontramos, después de reconocer quién era él delante de Dios, que no era digno de que Dios hiciera lo que le había prometido delante de él. Ahora mire la petición específica dentro de la oración de Jacob. Él le dice a Dios específicamente lo que él estaba atravesando. ¿Y qué estaba atravesando? Él iba a regresar, se salió de la casa de Labán, iba a regresar a la tierra donde lo estaba esperando su hermano Esaú. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Esaú cuando salió Jacob huyendo 20 años atrás? Yo juro que nomás mi padre muera, yo voy a matar a Jacob. Y sabe que en aquellos tiempos, cuando alguien daba una promesa de este tipo, la cumplía, hermano. Y ese era el temor que tenía Jacob. Y por eso le da a Dios la petición en su oración específica. Dios, esto es lo que yo quiero, que me libre de la mano de mi hermano. Temo, porque le temo. ¿Cómo podemos nosotros escondernos delante de Dios? ¿Cómo podemos nosotros mostrarnos delante de Dios con una máscara? ¿Acaso Dios no conoce quiénes somos? ¿Acaso Dios no conoce lo que hay dentro de nuestros corazones? ¿Acaso Dios no conoce nuestros pensamientos? Entonces, amados, ¿por qué no entrar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, esto es lo que hay en mi corazón? Esto es lo que yo no puedo dejar. Esto es lo que me cuesta a mí poder solventar en este camino, en tu camino. Yo soy incapaz, me declaro incapaz para poderlo dejar por mí mismo. Ayúdeme usted, ayúdeme usted. Entonces, ¿cómo no vamos a mostrarle nuestros verdaderos sentimientos a Dios? ¿Cómo no vamos a mostrarle nuestras dudas, nuestros temores y nuestra verdadera situación interna de nuestro corazón a Dios? ¿Cuántos quizás están escondiendo su situación familiar delante de los demás? Y sonreímos delante de los demás. Y aparentemente todo está bien delante de los demás. Ahora, una pregunta. Dios no sabe lo que estamos atravesando por dentro. Y yo no le digo que hay que mostrarse tal como somos delante de los demás o mostrarle nuestras debilidades y temores a los demás. No le estoy diciendo eso, porque los demás no, quizás van a ser capaces de podernos ayudar o van a poder manejar, ¿verdad? Si nosotros llegamos a sacar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, pero delante de Dios, mis hermanos, delante de Dios no podemos esconder lo que tenemos. Entonces, sea lo que sea, entreguémosle a Dios y digámosle, Señor, usted que me conoce y usted que sabe lo débil que soy, ayúdeme, ayúdeme. Y esto muestra, hermanos, que hemos alcanzado algún grado de crecimiento en nuestra forma de presentarnos delante de Dios, cuando no escondemos lo que somos, quienes nosotros somos y la necesidad que tenemos de que Él nos ayude. Ahora, en el versículo 12, sigue diciéndole Jacob a Dios, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. ¿Sabe que aquí, aquí Jacob le está diciendo a Dios, Señor, tú me diste una promesa? Y aquí hay un principio de legalidad espiritual. Y ese principio tiene que ver con que si Dios ha dicho algo, eso es ley, hermano. Cuando Dios ha dicho algo, eso es ley. Y esa es una ley espiritual donde el enemigo no puede poner sus manos y cambiar eso, porque es una orden salida de la boca de Dios.
Entonces, aquí encontramos que este hombre tiene conocimiento de principios de legalidad espiritual y le declara lo que está escrito o declara lo que el Señor le dio, una orden salida de su boca. Yo te daré esto. No sé cuántos saben que Dios le ha dado promesa. ¿Lo sabemos, iglesia? Claro que Dios nos ha dado promesas, mis amados. Dios nos ha dado promesas. ¿Y sabe qué? Estas mismas promesas de Jacob, Dios las ha trasladado a nosotros, porque dice la Biblia que por medio de Abraham hemos sido nosotros bendecidos. Y esa bendición y esa palabra donde Dios le dijo a Jacob, yo estaré contigo, esa también es para usted. Y esa también es para mí. Esa promesa donde le dijo, donde quiera que tú vayas, yo ahí estaré contigo y te haré bien. Esa promesa también es para usted y esa promesa también es para mí. Entonces, esas promesas benditas de Dios para su pueblo, nosotros podemos no reclamárselas a Dios como muchos dicen, ¿verdad? Reclame la promesa. No, hermanos. Ni tampoco recordársela a Dios como que si Dios fuera como nosotros, que nos olvidamos de lo que decimos, sino que la declaramos al mundo espiritual y a todo lo que en nuestro entorno esté tratando de estorbarnos de parte de las tinieblas. Y nosotros declaramos, ¿verdad?, que ese mismo Dios de Jacob es nuestro mismo Dios y que esas promesas también nosotros las hemos recibido por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces encontramos estos elementos en esta oración de Jacob que muestran que hay un crecimiento. Ahora, amados, quiero también que nosotros nos demos cuenta que hay una parte fundamental en cuanto a lo que nosotros oramos. Ahora, si usted puede leer todo lo que aquí le está diciendo en el capítulo 32 de Génesis, Jacob a Dios, y como hemos visto, ¿verdad?, la forma en que Jacob se está presentando delante de Dios 20 años después, una forma bastante correcta delante de la presencia de Dios. Ahora, después de la oración y cuando Jacob tiene que enfrentar la vida práctica, hermanos, ¿sabe qué? Jacob muestra en la vida práctica dudas quizás, incertidumbre quizás. Y ¿sabe qué? Necesitamos aprender nosotros que cuando nosotros oremos, creamos, hermano. ¿De qué sirve orar y no creer? Que amados, el orar y el presentarnos delante de Dios y decirle a Dios, Dios, esto es lo que yo necesito. Después de que sea de acuerdo a su voluntad, tenemos que tener fe de que Él se va a manifestar. Miren lo que dice el versículo 13. Ahora estamos viendo a Jacob, no orando, no hablando con Dios, sino que en su vida práctica. Dice, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Versículo 20, nos saltamos. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Amados, aquí, aunque 20 años después, Jacob se presenta de una forma correcta delante de Dios y en su oración, él ya quita toda arrogancia, exalta la figura de Dios y muestra una tremenda reverencia delante de Dios cuando tiene que enfrentar la realidad. Parece que esa oración no tuviese fe. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la lista de cuál fue ese presente que Jacob apartó para su hermano. Los regalitos de Jacob fueron 220 cabras, 220 ovejas, 30 camellos con sus crías, 50 entre vacas y novillos, 30 entre asnas y asnos. Ahora, si usted sabe algo de Hacienda, averigüe, hermanos, a cuánto asciende el valor de todo esto. Hermanos, son miles y miles.
Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la fe de Jacob? ¿Y cómo es que aquella oración, él se presenta delante de Dios para que Dios obre y que Dios ponga su mano y que la promesa que le dio se cumpla? Y aquí él está como tratando de que las cosas salgan bien por su propia mano. Mire, dice el versículo 30, capítulo 33, versículo 8. Cuando él se encuentra con Esaú, mire, cuando él se encuentra con Esaú, mire lo que le pregunta a Esaú. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Mire el versículo 9. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. Ay, mis amados, la estrategia personal de Jacob, hermanos, no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado su promesa de que lo iba a regresar a la tierra y que le iba a hacer bien. Si Dios le había dicho, voy a regresarte a esta tierra contigo y con tus descendientes y te voy a hacer bien y esta tierra la vas a heredar. Hermano, ¿cómo era posible que Saúl lo fuese a matar? Entonces, ¿qué encontramos, amados, aquí en cuanto al crecimiento de Jacob? Que le hacía falta todavía, hermano. Todavía le hacía falta. ¿Y qué era lo que le hacía falta a la oración de Jacob? Les hacía falta poner en práctica lo que él en secreto había convenido con Dios. Le faltó hacerlo evidente en su vida práctica. Cualquier parecido con la realidad nuestra es pura coincidencia. No es cierto, hermano, no es coincidencia. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Venimos y oramos delante de Dios y le decimos, Señor, pongo esto, pongo mi familia, pongo lo que estoy haciendo y cualquiera sea la situación, ¿verdad? Y mira, y Señor, y tengo esta promesa, yo sé que usted lo va a hacer y que no sé qué. Y cuando nos levantamos y tenemos que enfrentar la realidad, empezamos a dudar. Empezamos nosotros a tener incertidumbre. Y empezamos a tratar, así como Jacob, a hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. No le estoy diciendo que hay que sentarse a esperar, no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que caminar en fe, pero caminar en fe, caminar creyendo que lo que nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, así va a ser. Ahora, le hago una pregunta. Y quizás estoy retrocediendo un poco. ¿Será la voluntad de Dios que nuestra familia sea salva? Claro que es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros tengamos alimento? Claro que es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que tengamos vestido? ¿Será la voluntad de Dios que tengamos sustento? Hermano, claro que sí, es la voluntad de Dios. Entonces, está teniendo problemas familiares. No pienses, no, quizá la voluntad de Dios sea que yo me separe. No, hermano. La voluntad de Dios es que lo que te ha dado es tuyo. Y tu familia es tuya, tus hijos son tuyos. Entonces, cuando nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios, Señor, te pongo a este mi gordo, a esta mi gorda, o te pongo a este mi hijo, ¿verdad? Que ni para atrás ni para adelante. Cuando se levante, siga creyendo, porque en la vida práctica tenemos que evidenciar lo que, hermanos, en nuestros tiempos ahí, ¿verdad? Con puerta cerrada, Dios nos ha dicho, lo que a puertas cerradas trates conmigo, yo en público lo voy a evidenciar. Sigamos creyendo. Esto es crecer en cuanto a la forma en que nos vamos a presentar delante de Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos sintonizado esta noche. Que Dios le bendiga.